Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver el ejercicio número 5 de esta serie de ejercicios con bucles resueltos en Python. En este video tenemos que construir un programa que, al recibir como datos el peso, la altura y el género de n personas que pertenecen a un estado de un país, tenemos que obtener el promedio del peso y el promedio de la altura tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces se va a parecer un poco a algunos ejercicios que hemos hecho antes. Vamos a hacer algunas cosas iguales a como hemos hecho en videos anteriores. También va a haber algunas cosas nuevas y va a ser sencillamente un ejercicio muy fácil de resolver, solo que un poco largo. Tenemos primero que todo que hay una cantidad n de personas a las que vamos a recibirles los datos. Entonces, primero vamos a preguntarle al usuario cuántas son esas n personas. Voy a hacer una variable que se llame n, va a ser de tipo entero. Va a tener un input para que el usuario pueda ingresar información por pantalla y va a tener un texto. Puede ser, ingrese la cantidad de personas a evaluar. Dos puntos. Y ya tendríamos en la variable n el número de personas. Ahora, evidentemente este número tiene que ser positivo. No me sirve que me diga que vamos a evaluar a 0 personas y mucho menos que me diga que vamos a evaluar a una cantidad negativa de personas. Entonces yo solo voy a trabajar si n es mayor que 0. Aquí, por el momento, voy a imprimir un mensaje que diga correcto. Y en cualquier otro caso, para eso usamos un else, voy a imprimir un mensaje de error, en el que el usuario puede ver lo siguiente: el número ingresado no es correcto, inténtelo nuevamente. Bien, entonces ya tenemos la primera parte, que es si coloco un número positivo me dice que está bien, si coloco un 0 me dice que no es correcto y si coloco un menos 5 por ejemplo me dice que tampoco es correcto. Entonces, como venía diciendo, solo vamos a programar cuando n es mayor que 0, es decir, en esta parte de acá. Aquí vamos a empezar a hacer como tal el programa y sabemos que tenemos que recibir datos del peso y altura de hombres, peso y altura de mujeres. Entonces vamos a hacer 4 variables. Una se va a llamar peso hombres, la voy a inicializar en 0. La otra se va a llamar altura hombres, la voy a inicializar en 0 también. Y voy a hacer lo mismo con el peso de las mujeres y la altura de las mujeres. Ahora, para que yo pueda sacar un promedio también tengo que saber cuántos hombres y cuántas mujeres, o de cuántos hombres y de cuántas mujeres estoy obteniendo datos. Entonces para eso voy a hacer una variable que se llame cantidad hombres, que voy también a inicializar en 0, y la cantidad de mujeres, que también voy a inicializar en 0. Y ya teniendo esto, puedo empezar a hacer mi bucle. Siempre en los primeros videos, en el primer video de cada ejercicio, resolvemos el problema con un bucle for. Entonces voy a resolverlo con un bucle for, que de hecho es la mejor solución para este ejercicio, usar un ciclo for. Y como siempre, entonces escribimos for, luego una variable que es la que se va a iterar. Yo voy a colocar la letra i y voy a hacer una lista con la función range. Necesito que esta lista me cree la misma cantidad de ítems que la cantidad de personas a evaluar. Entonces yo necesito una lista que tenga n números. ¿Okay? No importa el número que el usuario ingrese, va a haber una lista con la misma cantidad de números. De hecho, si yo imprimo mi variable i, que es la que está iterando, y coloco que estoy, por ejemplo, evaluando a 5 personas, aquí se crea con range una lista del 0 hasta el 4, que en realidad serían 5 datos, que es lo que yo estoy diciendo acá. Y empezando desde 0, pues mi variable i está iterando desde el 0, 1, 2, 3 y 4. Igualmente sería con cualquier otro número, iría en orden ascendente empezando desde 0. Entonces ya tengo una lista con 5 datos o n datos, no importa el número que el usuario ingrese. Y esto me va a servir para que yo pueda pedir la información de esa misma cantidad de personas. Entonces, la primera vez que se ejecuta el programa, voy a preguntar por el peso de una persona. Voy a colocar, por ejemplo, que el peso es de tipo flotante, pues porque puede ser en kilogramos un número decimal. Vamos a colocar un input para que el usuario ingrese información y vamos a colocar el texto: ingrese el peso en kilogramos, puede ser. Aquí vamos a colocar 2 puntos y abajo vamos a colocar altura. La altura la necesito en centímetros, entonces voy a colocarla de tipo entero, input. Y aquí vamos a colocar ingrese la altura en centímetros. Bien,
Entonces, por ejemplo, si llega a pasar que hay 5 personas a las que estamos evaluando, que el número n es 5, esto me lo va a preguntar 5 veces, es decir, estaríamos recogiendo la información de 5 personas distintas. Y eso es precisamente lo que queremos. Ahora, lo que vamos a hacer es preguntarle al usuario si estamos hablando de un hombre o de una mujer, ¿no? Tenemos que pedir el peso, la altura y el género. Entonces voy a crear una variable que se llame género. Género va a ser de tipo string, entonces no voy a colocar ni int ni float detrás, sino sencillamente voy a colocar mi input. Y voy a colocar como texto, ingrese el género de la persona. Voy a colocar una H, no coloquemos una M de masculino y una F de femenino. ¿Okay? Entonces, ya tenemos una variable tipo float para el peso, una variable entera para la altura en centímetros y el género puede ser o la letra M o la letra F. ¿Qué voy a hacer con estos datos? Bueno, si el usuario escoge que la persona es masculina, yo lo que voy a hacer es que el peso que está acá y la altura que está acá las voy a sumar a las variables peso hombre y altura hombre. Si llega a pasar que el usuario escoge que la persona es femenino, las voy a sumar a peso mujeres y altura mujeres. Es decir, estas variables al final, no importa cuántos usuarios tenga, pero al final va a tener un número algo grande. Es decir, si tiene por ejemplo 10 personas, esta va a ser la sumatoria de todo el peso de todos los hombres de los cuales se ingresó la información, la sumatoria de todas las alturas, la sumatoria de todos los pesos de las mujeres y la sumatoria de todas las alturas de las mujeres. De manera que con la sumatoria total y la cantidad de personas, yo puedo hacer luego el promedio. Entonces, por ahora lo que necesito es saber cómo decirle a Python que si él escoge una letra M o F, añada cierta información o al peso y altura de los hombres o al peso y la altura de las mujeres. Esto lo vamos a hacer con una condición y vamos a usar un método que es, les voy a hablar en un momento, por ahora voy a decir, si género es igual a M, empecemos con M. Recuerden que para comparar strings necesitamos colocar estas comillas, porque género es una variable de tipo string. ¿Qué pasa aquí? Digamos que el usuario ingresa la letra M mayúscula, pues si género es igual a M mayúscula, evidentemente va a pasar algo aquí. Aquí va a haber una programación. ¿Sí? Pero la pregunta que me surge es ¿qué pasa si el usuario ingresa una M, pero minúscula? Evidentemente una M minúscula no es lo mismo que una M mayúscula, entonces, aunque sí colocó una letra correcta, no pasaría esta programación de acá. Hay dos soluciones, yo puedo hacer if género igual a M mayúscula or género igual a M minúscula. Esto puede ser completamente válido porque usando OR, eso significa que o al menos la condición de la izquierda o de la derecha tienen que ser verdad, una de ellas nada más, para que se pueda cumplir la condición y se pueda seguir ejecutando el código. Aún así, para ver algo nuevo, vamos a ver un método que es el método upper. Como es un método, lo cerramos con paréntesis acá. Y el método upper lo que hace es que a la variable género, que es una letra, la convierte totalmente a mayúsculas. Entonces no importa si escribe una M mayúscula o minúscula, al final con género.upper estaríamos evaluando la letra mayúscula. Y pues obviamente la estamos comparando con la M mayúscula. Yo también podría hacer género.lower y pues compararlo con la letra minúscula porque ese es el método, digamos, contrario al de upper, que es volver todas las letras minúsculas. Aún así por convención yo voy a usar el método upper, aquí voy a colocar la M mayúscula, y vamos a ver qué tenemos que hacer de programación. Si llega a escoger que el género es un hombre, pues entonces el peso hombres, que es la variable que teníamos ahí arriba, va a ser igual a ella misma más el peso que se acaba de ingresar. Recordemos que cada que se inicia el bucle, cada que empieza de nuevo la programación, la variable peso va a cambiar y la variable altura va a cambiar. Estamos hablando de la variable peso de esta persona en específico. Estamos usando también el operador de más igual, que significa que la variable de la izquierda es igual a ella misma más lo que está a la derecha. Básicamente le estamos añadiendo pues lo que está a la derecha. Ahora también puedo colocar altura hombres más igual altura, para que se vaya añadiendo la altura también. Y como este es un nombre, pues yo voy a hacer que la variable cantidad de hombres aumente en 1, para que sea como un contador. Cada que pase aquí un hombre, pues esta variable va a tener una unidad más. Al final, pues nos va a contar cuántos hombres hemos tenido en nuestra lista. Luego vamos a hacer la siguiente condición, el elif de género.upper igual a f. Entonces, si es femenino,
pues peso mujeres va a ser más igual a peso, altura mujeres va a ser más igual a altura, y cantidad mujeres va a ser más igual a 1, que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer con los hombres. Ahora, el usuario también puede ingresar una letra que no es ni la M ni la F, puede ingresar cualquier otra cosa. En ese caso, lo que vamos a hacer es crear un else que le muestra al usuario un mensaje de error. Entonces, el género seleccionado no es correcto. Inténtelo nuevamente. Tanto este inténtelo nuevamente como este de acá lo vamos a programar al final, que es cómo hacer que el programa no se detenga, sino que le vuelva a preguntar la información. Bien, hasta aquí entonces tenemos que no importa la cantidad de personas, se le va a ir sumando la variable peso y altura de hombres y mujeres, el peso y la altura que se está ingresando acá. Al final aquí vamos a tener un número muy grande. Ahora vamos a ver cómo sacamos el promedio. Pues esta es la parte que se va a repetir, pedir la información y añadirla. Todo esto es lo que se va a repetir. Ahora yo necesito salir de este bucle, que sería escribir de nuevo en la misma indentación en donde está mi for, y aquí vamos a empezar a hacer los promedios. Entonces voy a crear una variable que se llame promedio, hombres, peso, no, coloquémoslo al revés, peso hombres, y esto va a ser igual entonces al peso hombres sobre la cantidad de hombres. ¿Okay? Estamos sacando sencillamente un promedio básico. Luego, pues voy a crear una variable que se llame promedio altura h para los hombres, y aquí decimos que la altura de los hombres sobre la cantidad de los hombres es el promedio. Luego voy a crear otra que sea promedio peso m de mujeres, y aquí peso mujeres sobre cantidad de mujeres. Luego promedio altura m va a ser igual a la altura de las mujeres sobre la cantidad de mujeres. Y ya tendríamos entonces en esta variable el promedio, que es precisamente lo que me está pidiendo el programa que yo haga, sacar el promedio. Pero de nada me sirve tenerlo si el usuario no lo puede ver. Entonces lo que vamos a hacer ahora es imprimirlo por pantalla para que el usuario pueda ver esos datos. Voy a hacer un print y vamos a colocar lo siguiente. De los datos recogidos, puedo empezar así. Los promedios son. Los promedios son 2 puntos. Vamos a hacer un enter acá, vamos a hacer un salto de línea y vamos a colocar promedio peso de hombres, 2 puntos, vamos a salir de las comillas, vamos a colocar una coma y vamos a imprimir la variable promedio peso h. Luego voy a colocar otra coma, voy a bajar, voy a abrir comillas, voy a hacer un salto de línea y voy a colocar promedio altura de hombres, 2 puntos, coloco una coma, coloco promedio, altura h, coloco otra coma y sigo abajo. Para no repetir tanto, sencillamente voy a copiar esta parte de acá. Aquí voy a cambiar la palabra peso de hombres por peso de mujeres. Mujeres. Y aquí pues yo sé que es la variable que termina con la letra M. Y aquí abajo voy a colocar aquí altura, aquí mujeres y aquí una M. Y ya podría quitar esta coma final. Entonces este sería el texto que me aparecería. Aquí también voy a hacer un salto de línea para que se vea bien a la hora de imprimirse. Y vamos a ver precisamente si me está recogiendo los datos correctamente, sacando el promedio e imprimiéndomelos por pantalla. Entonces vamos a correr el programa aquí y vamos a decir que la cantidad de personas a evaluar son 3. Voy a decir que la primera tiene un peso de 60, mide 170 centímetros y es un hombre. Entonces voy a colocar una M minúscula. Aquí el peso va a ser 80, va a ser una persona que mide 1,76 y también va a ser un hombre, solo que la voy a colocar con una M mayúscula. Aquí voy a colocar una chica que puede pesar 55 kilogramos, puede medir 1,68 y pues va a ser una chica, entonces colocamos una F, voy a colocar la minúscula, ya sabemos que eso no importa, y vamos a ver, me está diciendo que de los datos recogidos los promedios son que el peso de los hombres es 70, vamos a ver, 60 y 80, sí, el promedio de ellos dos es 70. Luego, la altura es 173, sí, evidentemente. Y de las chicas, peso de mujeres, me está dando el peso en ambos. Debo tener acá la misma variable, sí. Aquí es altura. Altura.
Pero pues ya sabemos que aquí me hubiera colocado entonces la misma altura que yo coloqué acá, sencillamente que coloqué que imprimiera la misma variable, pero obviamente no me está sacando ningún promedio, o sí lo está sacando, pero pues como solo hay una mujer, me va a dar los mismos datos de ella. Ahora, yo necesito que si el usuario no ingresa un número correcto acá, cuando le pedimos la cantidad de personas a evaluar, el programa no se detenga. Miren que si yo coloco, por ejemplo, 0 personas a evaluar, se me acaba el programa. Yo necesito que me vuelva a preguntar esa información. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que hemos hecho en todos los videos anteriores. Una variable comprobar que sea igual a true, sí, a true. No recordaba si lo había hecho true o false en los anteriores. Y esta variable pues es de tipo boolean. Solo puede tener dos valores, true o false. Y aquí voy a colocar un while, un ciclo while, que como condición tenga comprobar que siempre sea true. Y todo esto es lo que se va a repetir, entonces todo esto lo voy a seleccionar y lo voy a tabular para que esté dentro de mi ciclo while. De manera que mientras que comprobar sea igual a true, toda la programación al terminarse se vuelve a repetir, vuelve a preguntar la cantidad de personas. Pero yo quiero que eso solo pase aquí en el else, cuando el número ingresado no es correcto. Aquí en este if, cuando se ingresa un número correcto, pues yo ya no quiero que se vuelva a repetir la programación. Entonces lo primero que voy a hacer es cambiar esa variable comprobar para que sea false. De manera que si ingresa un número correcto, pues de una vez estamos cambiando la variable comprobar a false y aquí esta condición no va a ser verdadera nunca más y por ende el programa no se va a volver a repetir. Aquí sí se va a repetir infinitas veces hasta que ingrese un número correcto. Vamos a ver eso. Vamos a correr aquí el programa y vamos a colocar que el número de personas a evaluar son -2. Me dice que no es correcto, voy a colocar 0. Me dice que no es correcto, -6, no es correcto. Pero miren que si coloco, por ejemplo, 1 y coloco, bueno, kilogramos 1, centímetros 2 y es un hombre. Y aquí me sale una excepción de la que también les quería hablar. Si llega a pasar que solo hay una persona o que no hay personas de un género específico, si solo ingresamos hombres y no ingresamos mujeres o viceversa, me va a salir este error, que evidentemente yo no puedo dividir algo sobre 0, ya que inicializamos esta variable en 0. Podemos hacer un tratamiento de excepciones, que sería esta excepción, zero division error, pero yo para ahorrarme, digamos, esta parte, lo que voy a hacer es sencillamente unas condiciones aquí. Solo voy a hacer el promedio de los hombres si la cantidad de hombres es mayor a 0. Solo si la cantidad de hombres es mayor a 0, voy a sacar estos datos. Y aquí, solo si la cantidad de mujeres es mayor que 0, voy a sacar estos promedios. Si no, no me interesa sacar esos promedios porque ya sé que son 0. Y faltaría entonces inicializar estas variables. Entonces yo puedo decir que promedio altura de hombres, bueno, primero empezamos con peso, entonces promedio peso de hombres va a ser igual a 0, altura de hombres va a ser igual a 0 y lo mismo con las chicas. Entonces promedio peso mujeres va a ser igual a 0 y promedio altura mujeres va a ser igual a 0. Esto es porque las estoy imprimiendo, entonces en algún momento, aunque si no se llega a cumplir la condición, igual me tiene que mostrar aquí el 0. Entonces de hecho esto lo voy a sacar y lo voy a colocar aquí afuera. Esto está un poco improvisado porque no estaba pensado que saliera esta excepción. Entonces, bien, de igual manera, esta sería una de las formas en las que tratamos con esta excepción. Podríamos hacer también un try and except, pero por el momento está bien que hagamos estas condiciones. Ahora sí, entonces, si yo coloco, ya vieron, coloco números incorrectos, no importa cuántas veces, me va a pedir la información. Si yo coloco ahora sí una sola persona, pues voy a decir kilogramos, centímetros, puede ser cualquier cosa, puede ser un hombre, y me está diciendo que el promedio de los hombres es este. Bien, ya está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que voy a evaluar a una persona que tiene kilogramos 1, centímetros 1, es un ejemplo, y coloco que el género de la persona es A, una letra que no tiene nada que ver? Pues igual me va a seguir ejecutando el programa. Y yo no necesito eso, yo necesito que o ingrese la M o ingrese la F. Entonces, en esta parte de acá, voy a hacer algo parecido a lo que hice acá. Voy a llamar a una variable que se llame comprobar género, que va a ser igual a true. Y voy a decir, mientras que comprobar género sea igual a true,
se haga esta parte de acá. ¿Ok? Se le pregunte por el género. Pero evidentemente, si el género llega a ser M, entonces aquí voy a hacer que comprobar género sea igual a false. Vamos a cambiar el estado. Y eso también va a pasar si el género es una F. Aquí vamos a cambiar el comprobar género a false. ¿Para qué? Para que ya se acabe este ciclo y no me lo pregunte nunca más. Aún así, si el género no es correcto y tiene que intentarlo nuevamente, aquí no estoy cambiando el estado de comprobar género, sigue siendo true. Entonces, al finalizar esta parte, va a volver a iniciar este ciclo while y va a volverme a pedir el género de la persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo ingrese una M o una F, porque ingresando una M o una F, en esa condición se está cambiando el estado de esa variable comprobar género, que no es nada diferente a lo que habíamos hecho con esta parte de acá. Entonces, vamos a correr el programa, vamos a decir que voy a ingresar los datos de dos personas, vamos a decir que una pesa 100 kilos y que mide 1,80 y que es una chica, F, y la otra es una chica que pesa 50, de unos 50 de altura, pero voy a colocar que es una D. Por ejemplo, puede ser un error. Aquí me dice que el género seleccionado no es correcto, lo tengo que intentar nuevamente, yo coloco G, H, J, no importa, hasta que yo coloque una letra correcta como F, por ejemplo, me va a seguir el programa. Aquí me está colocando entonces los promedios. Y eso es lo que yo les decía, es un ejercicio muy fácil de resolver, pero siempre es un poco largo. Como ustedes pueden ver acá, tuvimos que usar cierta cantidad de líneas de código que no habíamos tenido que utilizar, por ejemplo, en videos anteriores. Entonces, este ejercicio va a estar disponible en el blog para que ustedes lo puedan usar en sus proyectos. Recuerden que el link del blog está aquí en la descripción. Y dejaríamos el video hasta aquí. En el siguiente video sencillamente vamos a cambiar esta parte de acá para hacer que esta programación funcione con un ciclo while y no con un ciclo for. Entonces espero que este video les haya servido y les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.